ustedes ven, también nosotros participando aquí este miércoles, este 22 de abril del año 2022. ¿Estamos a cuánto de abril? ¿Por qué ustedes se sorprenden? Es muy simple, busca tu calendario. Porque definitivamente es el 20, yo dije 22. Miren, qué buen par de entrevistas ha hecho Aquest Sabá con ustedes este miércoles 20. Y efectivamente nosotros muy complacidos de tener una cartelera bien diferente para que ustedes todos los días puedan encontrar un contenido muy importante que nuestro gerente general Francisco Lluvere ha logrado la empatía de ver temas diferentes que se presentan aquí. Vamos a ver, hoy regresa Visión Internacional. Estaba un poco activo el creador de la Visión Internacional de su programa El Poder de la Tarde. Saben que hablo de Carlos Francisco Elías porque está trabajando con un proyecto de casa, ¿no? Un proyecto de razón que es Yatsumanía, en el festival, la 4ª edición, que viene con, que ustedes se han estado viendo en la promoción que sale a final de este mes en un homenaje a Guillo Carías. Pero hoy tenemos un tema muy particular y me permito saludar a Carlos Francisco Elías. Saludos, Elías. ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Cuchi? ¿Cómo anda? ¿Cómo está el panorama? Bueno, lo de Guillo va muy bien, lo de Guillo Carías va muy bien. Se ha cambiado la fecha de la condecoración, la fecha no, perdón, la hora. El lugar sigue siendo el mismo, Salón de Embajadores. Decoración de... La condecoración de Guillo Carías. ¿Que la hace? La hace el presidente de la República, Luis Abinader Corona, por el mérito de su obra musical, su vida y su obra musical, de cierta manera. Entonces eso será el día 28 de abril a las 7 de la noche en el Salón de Embajadores de Palacio Nacional. Estamos activos para que todo eso quede bien. El concierto el 29 en la Sala Ravelo, para que ese concierto también quede bien. Ahí estará Guillo, estará Stephen Anderson, por los dominicanos estará un cubano llamado Michael. Si se consigue el billete de avión, salir de La Habana es duro, pero muy duro. De Puerto Rico viene Ramón Vázquez, un gran bajista, y con los dominicanos entre los dominicanos estarán Guy Frometa en la batería, David Almengol. Bueno, es que lo hemos visto ahí, está bien descrito. Carlos Luis, y se nos queda alguien, Sandy Gabriel, saxofón. Bien, mira, como ustedes ven, es una actividad que es propio de la pasión, ¿no?, del trabajo de Elías, un intelectual dominicano, por demás ligado en plenitud a la cultura del país y sobre todo a indagar sobre algo que me gusta bastante, miren, y es la razón de este segmento que hoy les vamos a presentar, Visión Internacional. ¿De qué se trata? Carlos tiene la peculiaridad de estudiar, de seguir los fenómenos que surgen a raíz de las corrientes políticas que llegan al poder. Como ustedes han visto en recientes ediciones de Visión Internacional, obviamente hemos analizado el caso de Rusia, de Putin, el caso de la guerra, pero en su momento hemos analizado a profundidad, ¿no?, con mucha objetividad, el caso de la historia de España, cómo se vino derivando en grupos que comenzaron a surgir y que ya cayeron. Me refiero a Podemos, me refiero a los otros movimientos, y queda todavía la esencia de lo que son el partido tradicional de España. Pero hoy hay otra visión internacional y es la que compete a este momento, que es la Francia de siempre, que
dejo al que nos presentará este tema para su presentación. Bueno, en Francia hubo elecciones el pasado 17 de abril, pasado domingo 17 de abril. En esas elecciones hubo dos personas que pasaron a segunda vuelta y una persona que estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta. Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, que es su tercer intento, quedó con una excelente votación. Sí, una excelente votación. Si hubiese ido aliado al viejo y ya gastado PCF, Partido Comunista Francés, esos 2 puntos que ellos sacaron le hubieran servido a él para que en las elecciones del 24 de abril, segunda vuelta, los franceses hubiesen tenido, en vez de 2 opciones que ya conocían desde el año 2017, Marine Le Pen y Emmanuel Macron, hubiesen tenido, el 24 de abril, si él hubiera pasado, hubiesen tenido como opción a Mélenchon, a Le Pen y a Macron. ¿Ven? Como no ha sido así, nosotros hoy vamos a analizar qué ha pasado, qué va a pasar, qué cosas se han dicho, pero sobre todo creo que es importante para el público nuestro, que por lo que tenemos entendido le gusta mucho esta sección también, porque esta sección le da elementos históricos para ellos componer y memorizar o hacer una especie de refrescar memoria de la historia de los países de los cuales nosotros hablamos. Claro, porque estamos hablando de Francia, Francia como tal, un país 67, 68 millones de habitantes. En el concierto mundial es un país que tiene la esencia de una cultura muy específica, es tradición, ha sido potencia regional, continentalmente, hasta llegar a dominar mundialmente escenario. Pero vamos a ver, yo creo que entonces, esta parte histórica nos pone en el contexto de lo que es. En esta primera parte... A mí me gusta decirle France. La France. Bueno, en esta parte presentamos el segmento y seguimos corrido con todo lo que viene. El origen de Francia se remonta a la unificación de los francos, existiendo desde el año 486 hasta nuestros días. Durante el siglo VII los francos frenaron el avance árabe en Europa, así como tras conquistas de tierras en Italia crearon los estados pontificios. Durante la Edad Media se produjo la primera unión política duradera con Carlomagno. Las conquistas de este fueron formando un imperio que luego sus descendientes dividirían. Durante los siglos XI y XV, Francia fue parte de las cruzadas, así como de la Guerra de los 100 Años, donde se erigió la figura de Juana de Arco. Tras el final de la Edad Media, Francia se consolidó como nación y sería referente de los descubrimientos geográficos en el Nuevo Mundo. El siglo XVII estuvo marcado por la instauración de la monarquía absolutista, consolidada a través de Luis XIV. En 1789 se produjo la Revolución Francesa. Sin duda este fue el hecho político más importante del siglo XVIII y marcaría el inicio de la edad contemporánea. Sus consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen. En 1799 Napoleón Bonaparte tomó el poder en Francia en medio de la Revolución Francesa. Tras combatir en Italia y Egipto, defendió a Francia de las potencias europeas que pretendían restaurar el régimen absolutista. Esta victoria lo convertiría en héroe de la Revolución, por lo que se coronó a sí mismo emperador de Francia en 1804 y construyó un imperio que se extendió desde Francia hasta la frontera con Rusia. En 1812, tras invadir Rusia, sufrió una derrota aplastante, donde perdió el 80% de sus tropas continentales. 3 años después, en 1815, Napoleón sería definitivamente derrotado en la batalla de Waterloo.
Durante la primera mitad del siglo XX, la historia de Francia se vería marcada duramente por las guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial, Francia resultó vencedora y recuperó las provincias anexionadas por Alemania durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto que daría forma al mundo hasta nuestros días. Aunque Francia fue prácticamente derrotada al inicio de esta guerra, el país fue finalmente liberado por los aliados. Al terminar el conflicto, se formó un gobierno provisional presidido por el general y héroe de guerra Charles de Gaulle. Francia se volvería uno de los 6 estados fundadores de las comunidades europeas que dieron origen a la actual Unión Europea. Bueno, yo me encanta tanto esta historia que yo el programa nada más lo haría de esto, porque hay temas. Excelente resumen, excepto el caballero que habla más rápido que un gallo encima de una hoja de zinc. No podía ir a hablar más rápido. Sin embargo, de todas las síntesis, hay unas que tienen 13 minutos, No, pero esta otras tienen síntesis 20 está minutos. encantado. Vamos por parte, iniciando con la Marsellesa. ¿Qué papel, cuál es voy a usar un término mal dicho, para que no me hagan un meme, la distingancia de la Marsellesa? Bueno, Roger de Lis, Hacen un meme que me equivoqué, fue adrede, la distingancia. Roger de Lis fue el autor de ese himno. Yo no recuerdo el año de la competencia de los himnos nacionales, pero es importante saber que en esa competencia de hace creo que 40 o 50 años, la Marsellesa quedó en primer lugar y el himno dominicano quedó en segundo. Por las características de esos himnos. La Marsellesa es un himno que tú no puedes escuchar comiendo, porque tú tienes ganas de alzarte, agarrar el tenedor y salir a luchar con el tenedor en la mano. El himno dominicano también tiene esa característica. Es decir, hay una característica de himnos que son la exaltación al público, Sí, y tienen un corte de composición musical con unos niveles de emocionalidad patriótica muy particulares. Que te hace sentir orgullo, vibra tu cuerpo, tu alma, tus fibras, levanta tus sentimientos. Y yo entiendo que, fíjate una cosa de la Marsellesa. Al inicio de la presentación escuchamos a Miguel Mathieu, que lo canta con una cosa. Hay una versión de Edith Piaf también con una pronunciación, con una fuerza muy particular. Sin embargo, cuando tú escuchas... Una versión de Edith Piaf. Hay una versión de Edith Piaf. De la Marsellesa. Hay una versión, la vi mientras buscaba otras cosas, la vi en cualquiera. El día que hagamos un programa de Edith Piaf, que yo creo que a Juan Carlos le puede gustar, el día que hagamos un especial de Edith Piaf, vamos a conseguir esa versión de ella cantando ese himno. Bien. Lo que te quiero decir es que la Marsellesa, sobre la Marsellesa se ha escrito muchísimo, pero lo esencial es que como himno, cada vez que tú lo escuchas, tienes la impresión de que desde el punto de vista sonoro te retrata aquel momento histórico mientras sucedía. Bien. Entonces ahí viene lo que vimos las imágenes, que son propias para los 14 de julio, que es el día de la toma de la Bastilla, ¿verdad? La toma de la Bastilla el 14 de julio. Que es el tema, si ustedes vieron ahí en ese rápido reflex que se hizo de la historia, Francia va de lucha en lucha, de perder y de ganar. Me llamó enormemente la atención los siglos cuando predominó 17, 18, los siglos 20 y 21, pero sobre todo cuando Napoleón pierde y gana. Napoleón, Napoleón, que es, en términos históricos, posiblemente sea, en términos de estudio o libros que se han publicado, posiblemente sea el personaje histórico francés de quien más se ha escrito, más se ha analizado. Personalidad compleja, era corso, era de origen corso, y fue un gran personaje que reclama el proceso revolucionario, y al final termina él siendo un poco imperial también, ¿no? Sí. Pero sigamos el proceso histórico y veamos cuando De Gaulle... Espérate, ahí voy. ¿Ah? Y sin dejar de citar cómo tienen el... Mira el Mathieu. Contre nous de la tyrannie, l'étendard
Sí. Muy lindo, muy lindo. Sin perder de vista lo que ocurrió en la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando ellos en la primera virtualmente salen vencedores, porque las dos guerras, el tema eran las Pero coaliciones. antes de esa guerra había una guerra con Prusia, y Prusia logra quedarse con la parte de Alsacia, y por eso esa parte francesa, Reims, y esa parte Nantes, son un poco germanófilas, Sí, porque son, tuvieron bajo el dominio. Pero son franceses. El dominio, sí. Después, en la Segunda Guerra Mundial, La recuperaron. la recapturaron. Al final. Al final de la Segunda Con los Guerra. aliados. Correctamente. Con los aliados. Bueno, Que a Napoleón la historia lo juzga y lo bien y hay franceses que no les gusta. Es uno de los grandes. Los franceses no pueden negarlo en términos históricos, porque es una de sus grandes figuras históricas. Hasta por Josephine. Claro. ¿Te gustaba Josephine? ¿Cómo se pronunciaba? Josephine. Josephine. Era como mujer. Explica quién es, porque estamos hablando aquí como que estamos entre un. No, lo que pasa es que tenemos un esquema de cosas. Entonces, sí, pero me gusta Francia, chico. Bueno, espérate, llévame suave. El caso de ella habla de Josefina. Es un caso muy particular. Era de origen de las islas. Foto de Josefina, por favor, la esposa, la amante esposa, la que enloqueció a Napoleón. Era un personaje muy particular, se habla de su origen de las islas, y era una persona que entendía los entresijos del poder. Dama de corte, importante, y tuvo un dominio en su época, un dominio absoluto en todo lo que era presencia femenina, conocimiento político de circunstancias, etcétera. Elegante por demás. Elegante además, cultivada, como se decía entonces. Sí. Bueno, después que hay una parte en que Francia ahí está Josephine. Hay una parte ya en que Francia forma parte de la construcción de la Unión Europea. Hermosa foto. Muy bien, director, gracias, muy bien. Cuando Francia forma parte ya de la construcción europea, no hay que... Ahí quería terminar esa construcción. El Tratado de Roma. El Tratado de Roma de 1950 es el tratado porque primero se hace la Comunidad del Carbón y el Acero, y luego se hace el Tratado de Roma en 1950. Ahí estaba Jean Monnet, francés, ahí estaba De Gasperi, italiano, ahí estaba un belga, Schuman. Es decir, eran las mentalidades importantes de la época, después de la Segunda Guerra Mundial, tratando de crear un entente para volver a evitar una guerra. Ahí nace el eje franco-alemán, que luego lo fomentan Helmut Kohl y Mitterrand, etcétera. Pero para dar continuidad a lo que vinimos, vamos a continuar con lo que nos corresponde. Que vamos a seguir, señor director. Lo que sigue ya, en cierta manera, tú debes recordar que Charles de Gaulle... Está listo. Símbolo de la resistencia contra los nazis. Así se dirigía Charles de Gaulle a sus compatriotas de la Francia ocupada desde Londres, donde Winston Churchill le dio refugio desde el 17 de junio de 1940. Creemos que el honor de los franceses consiste en continuar la guerra junto a sus aliados y estamos determinados a hacerlo. Rechazando la capitulación del mariscal Pétain, de Gaulle, que por entonces era coronel, grababa en los estudios de la BBC los mensajes de aliento que lo hicieron célebre y alimentaron la llama de la resistencia francesa. Jefe de los maquisards, como se llamaban los miembros de la resistencia, el general fue el gran artífice de la liberación de París y de Francia en 1945. París indignada, París rota, París martirizada, pero París liberada.
Después de la guerra, el gaullismo se convirtió en una doctrina, una corriente política que llevó a de Gaulle al poder a finales de 1958, mientras Francia atravesaba una crisis de sus instituciones. Con su llegada, de Gaulle proclamó la Quinta República, un régimen presidencial hecho a su medida. En sus 10 años en el poder, de Gaulle conoció la época económica más próspera para Francia, conocida como los 30 Gloriosos, pero también la larga y cruenta guerra en Argelia y la descolonización de África marcaron su mandato. Finalmente, la juventud del mes de mayo de 68 y sus huelgas hambrientas de cambio fragilizaron la posición del general de 78 años, envejecido y confrontado al grito de la calle. La gente quería ser dueña de sus vidas, así que querían ser dueños de la calle, de la fábrica, pero no querían ser dueños del poder. Al año, de Gaulle terminó marchándose del poder tras un plebiscito fallido. El resistente, símbolo de una Francia apegada a su soberanía y su grandeza, falleció el 9 de noviembre de 1970 en su eterno hogar de Colombey-les-Deux-Églises, a donde este año, como cada año desde entonces, acuden presidentes y líderes franceses a rendir homenaje a un personaje que, más allá de las polémicas, es considerado el político más importante de la Francia contemporánea. Después de 1945, la Francia liberada, el general de Gaulle comienza a asumir un rol preponderante en la historia de Francia. Con él se inicia, en cierta manera, lo que todavía se sigue llamando la Quinta República, con un referéndum que él hizo en 1958. Él es el primer presidente, después le seguirían sus primeros ministros famosos, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, que luego fue presidente, etcétera, etcétera. Lo que habría que decir es que de Gaulle, François Mitterrand y Jacques Chirac fueron, en cierta manera, las personas que recompusieron el liderazgo postmoderno de la Quinta República Francesa. Jacques Chirac representó luego los intereses, heredó el sector conservador de Gaulle, y con él también Valéry Giscard d'Estaing. Lo había heredado también un primer ministro de Charles de Gaulle, que fue el famoso Georges Pompidou, en cuya memoria se erigió un centro cultural en el centro de París. Hay que decir que Jacques Chirac fue primer ministro y presidente de la República. Hay que decir que François Mitterrand fue presidente 2 veces de Francia en la década del 80. Estas 3 figuras fueron determinantes para el afianzamiento de la Quinta República desde el punto de vista de su presencia internacional, desde el punto de vista de algunos errores políticos que fueron muy graves, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede decir también que a partir de estos dos, sobre todo de François Mitterrand y Chirac, comenzó lo que fue una moda política que impuso el electorado francés, que era que la gente votaba por un presidente primero y luego en las elecciones legislativas, como va a ser ahora, votaba mayoritariamente a un partido para que el primer ministro fuera de otra corriente política diferente a la del presidente. Eso se llamó en la historia contemporánea política francesa la cohabitación. Cohabitar, dícese, compartir un mismo espacio, en este caso un espacio político. Era importante recordar a Jacques Chirac, a François Mitterrand y sobre todo a de Gaulle, porque de Gaulle fue en cierta manera el padre fundador de la Quinta República. A partir de la elección de Sarkozy, de François Hollande es el último presidente del Partido Socialista. Sarkozy terminó muy mal, representaba también el sector conservador. Se puede decir entonces que la aparición de Macron con el movimiento En Marcha en el año 2017 es una ruptura con todos los partidos tradicionales franceses. A partir de la llegada de Macron al poder, se inicia una nueva era en la política francesa y una decadencia de las formaciones tradicionales
hecho que se confirma en estas últimas elecciones del 17 de abril del año 2022. Excelente resultado. ¿Por qué? Porque la Francia que se constituye en la Quinta República fueron esos hombres que tienen nombres que tú te los vives, los recuerdas. No dejo de recordarme de Peña Gómez, cómo hablaba de ellos, de François Mitterrand, de sus amigos, sobre todo cuando hacía aquellos discursos. Peña Gómez hablaba de Mitterrand y sus amigos de Francia, y que evidentemente cosas de la vida. La primera manifestación de la calle, de lo que son los grupos populares que saca a un presidente, se dio en Francia, Sí, cuando justamente. sacaron a De Gaulle, Justamente. y cómo él lo aceptó. Porque No, él hizo un referéndum. Porque él entró con un referéndum y se fue con un referéndum. y él decidió aceptar un referéndum y lo perdió. Sí. O sea, él dijo, no, lo que ustedes digan, pero él se sometió y ahí perdió. Pero esta foto que quiero presentarle de Peña Gómez es la dimensión de este hombre que a mí me enorgullece estar por lo menos en la época que vivió José Francisco Peña Gómez, un hombre grande, humilde, de los más estratos humildes, pero llegó a los más grandes de Europa y del mundo, en África, en cualquier lugar. José Francisco Peña Gómez, y cómo tenía relación con ellos. Vamos a seguir porque es mucho contenido. No vimos la foto. Y, la foto de Peña Gómez, por favor, para siempre recordarlo. Pero aparte de esto, Cuchi, como esa Francia, ¿verdad? Constituida a partir de Gaulle, José Francisco Peña Gómez, wow. Mérito y grandeza Es siempre. importante decir que él fue invitado por François Mitterrand al bicentenario de la Revolución Francesa. Y yo recuerdo que en un programa que tenía la doctora Milagro Ortiz Bosch, yo le puse voz a un programa, o armamos ese programa. Él le consiguió a ella muchísimo material de ese gran desfile que fue esa celebración del bicentenario de la Revolución Francesa, y armamos un programa de televisión en Los Dirigentes, el programa aquel que tenía Milagro Ortiz, y ese material televisivo lo había traído el doctor Peña Gómez desde Francia, porque él estuvo con Daniel Mitterrand, la esposa de Françoise. Él estuvo con ellos en la tribuna compartiendo el gran desfile de la celebración del bicentenario. Qué grande Peña Gómez, qué grande. Bueno, y no debo decir, y creo que por ahí andan los videos, en el 1994 tuve el honor de que me mandara a buscar. Mi madre estaba muy enferma en San Martín y yo estuve allí y me mandó a buscar desde allí. Comenzaba la campaña electoral, ya mi madre estaba más o menos bien y yo vine a petición de él y me incorporé a su campaña, y en el cierre de campaña del 94, en un programa que tenía Milagro Germán, que se llamaba Con los ojos abiertos, tú debes recordar, ahí estábamos en primera línea cerrando la campaña electoral con él en el año 94. Que fue la campaña aquella que generó el gran Cuando debate. el señor aquel hizo ñape. No, ñape robo, que motivó los 2 años Le aquellos. cortaron 2 años Sí. en ese tipo de... Y Peña Gómez Nobleza lo aceptó. Sí, Y fue cuando salieron de un sitio del palacio sí. y se dio el 50+1. Sí, bueno, lo que sucede es que él aceptó. Peña Gómez siempre fue un gran ingenuo en política. Tenía tan buen corazón que fue un gran ingenuo en política. No, ¿Por qué? Porque inmediatamente se hizo ese pacto. A mí no me gusta hablarlo todo, pero yo sé muchas cosas. Vamos con Francia. Un recuerdo permanente de José Francisco. Bien, después viene el tema de las repúblicas francesas. ¿Por qué? Porque desde la Quinta República, que es hoy, la Quinta República comenzó en 1958 con De Gaulle. Hay una gran discusión entre los historiadores de hasta dónde, después de Macron, no ha comenzado ya en Francia la Sexta República. Porque, una de las repúblicas más largas fue la Tercera República,
que duró casi 70 años. Y es el periodo en que Francia hace su gran aventura colonial en el Asia y en el África. Se apodera de territorios y hay el predominio colonial de la cultura francesa y la expansión de su idioma y de territorio y de apropiarse de terrenos correctamente. Aventura colonial que, dicho sea de paso, yo no estuve nunca de acuerdo con ella, porque al final los franceses no supieron asumir que si ellos fueron colonia y fueron a conquistar otros sitios, la gente que vivía en esos lugares tenía derecho a ir a la metrópoli. Eso nunca lo entendieron. Soy de los que cree, después de haber vivido bastante tiempo... No me haga llegar a la época de la esclavitud. No. Soy de los que cree... Digo, regresar atrás. No. Soy de los que cree, después de haber vivido bastante tiempo allí, que Francia, los franceses tenían el modelo para crear una forma de convivencia con respecto al tema de la inmigración. Los franceses debieron dar mejores soluciones al tema de la inmigración en Europa. Ellos pudieron, ellos tenían un modelo, tenían la posibilidad, habían conquistado, habían estado en muchos lugares que luego consiguieron su independencia. Pero ellos debieron hacer un modelo y nunca lo hicieron. Que encabezó Alemania en la época actual para tomar el liderazgo. Bueno, Angela Merkel posiblemente hizo más que ellos para poder entender ese fenómeno. Hizo más que ellos 2 veces. Sí, estamos de acuerdo. Y por eso se convirtió. Pero sigamos con Francia. No, estamos de acuerdo. Lo ideal sería que ustedes vieran cuántas repúblicas existieron, de qué época a qué época fueron. Vamos a ver. Lo que continúa. Dale, director. Director, sí. Pero claro. Que se anquilosó, que se frizó el disco. Pero con mucho gusto, director, yo puedo seguir esperando. Son gajes del oficio cuando son en vivo. Decir que si Macron gana estas elecciones, que son este domingo 24 de abril, y son periodos de 5 años, los periodos presidenciales, pudiéramos hablar... Lo que llaman un quinquenato. Quinquenato, sí, por supuesto 5. Dale. Bueno, estos fueron los candidatos, mira la cantidad de candidatos que ha habido aquí. El 10 de abril, pasado hace 2 domingos. El 10 de abril. No este, sino el otro, por ejemplo, el 10 de abril. Ahí estaba un detalle de que las elecciones son el mismo mes. En la segunda vuelta no es de que dentro de 3 meses. No. Eso es por ley. El 10 de abril y el 24. Es la ley, para salir de eso. Es la ley electoral que pide eso. Bueno. Habrá que ver ahora. Ya está listo. Vamos arriba. Hay que tener la paciencia. No hay problema. Adelante. Que es también histórico para Marine Le Pen. Un hombre con un partido recién fundado empezará su gobierno en solo 14 días y va a terminar en el 2021. Nunca había competido por un cargo de elección popular, pero con su movimiento Emmanuel Macron logró vencer y sacar de la jugada a los partidos políticos tradicionales, los históricos en Francia. Tout le monde nous disait que c'était impossible, parce que oui, ce soir, vous l'avez emporté, la France l'a emporté. Leur unité sur les 2 phases. Non, on n'est pas d'accord là-dessus. On ne fera pas la France de demain sans faire place à une génération nouvelle, combative, entreprenante, audacieuse et belle. Oui, il est temps de se mettre en marche.
Il est de ma responsabilité de les entendre, en protégeant les plus fragiles, en organisant mieux les solidarités, en luttant contre toutes les formes d'inégalité ou de discrimination. Su victoria frente a la ultraderechista Marine Le Pen fue mucho más amplia de lo que se esperaba. Aunque se conocieron en el salón de clases, no es un típico romance escolar. Fue durante su participación en una obra escolar a sus 15 años cuando Emmanuel se enamoró de Brigitte, su directora. 24 años mayor que él, ella dice haber sido cautivada por su inteligencia. Ella se divorció de su esposo para estar con Macron y ha permanecido a su lado desde entonces. Du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer, tout refaire, si j'étais reine ou magicienne, princesse, fée, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant, je mettrais du ciel en misère toutes les larmes aux rivières et fleurirais des sables où fuit même l'espoir. Je sèmerais des utopies, plier serait interdit. On ne détournerait plus les regards. Si j'avais des milliers des cents, le talent, la force ou les charmes des maîtres, des puissants, si j'avais les clés de leur âme, si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans, j'allumerais des flammes dans les rêves éteints des enfants. Je mettrais des couleurs aux peines, j'inventerai des Éden, au pas de chance, au pas d'étoiles, au moins que rien. Mais je n'ai qu'un cœur en guenilles et de main tendue
Qué interesante ver esto y recordar esta historia. Estamos en Visión Internacional con Cuchi Elías analizando las elecciones y lo que es la Francia. Este domingo tienen sus elecciones, compiten nuevamente. La Francia de tuyo. Sí, dos. La Francia de siempre. El actual presidente Emmanuel Macron y el Marine Le Pen. Qué interesante. Y el otro es Mélenchon. Mélenchon no es. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. La historia de amor y la presidencia de Macron, qué interesante. Que fue muy controversial, ¿eh? Y cuando él dijo, yo no hubiese llegado a lo que soy si no es por esta mujer, que era su profesora de secundaria, le lleva como 30 años, sí. Una señora mayor, parece su mamá, pero se quieren. La vida es así. Y Macron, como vieron ustedes en el reportaje, en el 2014 era desconocido. Totalmente. Después François Hollande lo nombra ministro. Que fue un poco, fue la persona que lo impulsa un poco. Tú sabes que ha sido muy, no se esperaba que él iba a tener tradición porque él formó un partido en marcha, partido en marcha, caminando. Pero fue un partido formado en plan muy tecnológico, con un sentido de modernidad. Pero Hollande, él fue una especie de pupilo de François Hollande. Sí. Y eso crea un problema en el Partido Socialista, porque al final están diciendo que Hollande, al buscar un sucesor del poder, había buscado a una persona que no tenía ni tradición ni vínculo con el Partido Socialista, aunque él, siendo joven, había sido del Partido Socialista francés. Así es. Entonces, ¿qué tenemos desde el punto de vista de los franceses al darle esta votación mayoritaria en la primera vuelta, un 27%, a Macron, están diciendo que puede representar una sexta república, están diciendo que puede ganar, pero vamos a continuar, continúa. Vamos a lo que sigue. Sí. Muy bien. Hay un análisis sobre por qué Marine Le Pen pudiera ganar. Sí. ¿No? Vamos, director, con lo que sigue, que es una gran producción elaborada en Visión Internacional con Cuchi Elías. ¿Estamos ready? Let's go ahead, o habría que... Muy bien. À l'aube de ses 82 ans. La démarche est hésitante, mais le sourire est encore vif. Et le sens de l'humour semble toujours bien là. L'ancien président a fait le déplacement pour la remise du prix de sa fondation. Une cérémonie qui résonne déjà comme un dernier hommage. Et ce jour-là, François Hollande, son successeur et souvent complice, ne s'y trompe pas. Elle me permet aussi, cette remise des prix, de dire une nouvelle fois le respect que j'ai pour vous, Jacques Chirac. Et un respect qui est à l'unisson de l'affection que vous portent les Français au-delà des sensibilités politiques. La famille est là, sa fille Claude, toute la classe politique aussi, les fidèles, les opposants également. Jacques Chirac ne prendra pas la parole, seuls ces quelques mots lui seront arrachés. Monsieur le Président, c'était une belle cérémonie. C'était une belle cérémonie. Jacques Chirac hizo una buena ceremonia. Bueno, vamos a hablar de esto ahora, no hay más remedio que hablar de esto. Esto que acabamos de ver, es el ejemplo de cómo dos líderes políticos de formaciones políticas totalmente diferentes, en el ocaso de uno y otro en su resplandecer, dejando la presidencia, le reconoce al otro al final de sus años su valor. Esto es un ejemplo de lo que nos enseña que la política no es solo animalidad, enfrentamiento, confrontación. Aquí incluso en estas imágenes podemos ver la complicidad de Chirac, que ya apenas hablaba y recibe. Una de las últimas cosas que hizo el presidente François Hollande fue reconocerle al presidente Chirac, que fue siempre un presidente del ala conservadora, del ala derecha en Francia. Hollande, socialista, le hace un reconocimiento. Sí, lo que pasa es que ahí hay tradición y hubo respeto entre uno y otro. Y se manifestó, es el respeto por el país, ¿verdad? Evidentemente. Tenemos que irnos casi, ¿no? No, estamos todavía ya para salir. ¿Qué más nos queda ahí?
Sí, es hay que un análisis que es importante que la gente escuche. ¿Por qué Marine Le Pen puede ganar? ¿Y cuál es el peligro que representa Marine Le Pen en relación con Macron? Y habría que analizar también, para que el tiempo no nos arrope. Ya nos arropó. Bueno, ya nos arropó. Bueno, Mélenchon está pidiendo... Nos queda un minuto. Bueno, Mélenchon está pidiendo... La situación que hay ahora mismo es esta. Esta noche ya ha pasado el debate entre Macron y la señora Le Pen. Este debate creo que ya, la hora que es en París, supongo que ya el debate habrá terminado. Pero aquí hay una situación. Macron se descuidó en la campaña originalmente. Ya que vamos a los finales, hay que explicar esto. Eso estaba preparado, pero vamos arriba. Entonces, hay una situación que explica claramente, primero, Marine Le Pen quiere sacar a Francia de la Unión Europea, lo cual es una locura, porque Francia es el eje con Alemania, el eje franco-alemán de la construcción europea. Quiere volver a abolir el euro y quiere volver al franco. Quiere que los extranjeros que vivan en Francia no tengan derecho al seguro social, que solo los franceses lo tengan. Es decir, un concepto totalmente, es pro Putin, ella está de acuerdo en que quitarle las sanciones a Putin inmediatamente gane, por un lado, y es pro Trump también. Como evidentemente se describe de eso. Cuchi, nos arropó el tiempo, pero qué bueno haber pasado este repaso. Lo que pasa es que cuando entra en historia, yo me voy con el lanzamiento. Bueno, dependiendo de lo que pase. Este programa hubiese aguantado las 2 horas. Ojo. Dependiendo de lo que pase este domingo, evidentemente. No, bueno, lo que debemos hacer es, vamos a esperar que va a ser el debate. Por un lado vamos a analizar el debate y vamos a ver cuál es el resultado en las urnas. Pero ojo, a los macronistas dominicanos, Macron no la tiene todas consigo. Tiempo de marcharnos. Una historia resumida de lo que acontece en este momento en Francia con visión internacional en El Poder de la Tarde. Mañana será otro contenido. Gracias por su atención.